Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Donald Trump ya está en la Casa Blanca y vuelve a ser el presidente de Estados Unidos. Con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, se pone fin al gobierno demócrata de Biden, y no son pocos los que creen que Trump va a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores estadounidenses y que va a traer la paz al mundo. Todo lo que pasa en Estados Unidos tiene su repercusión en el resto de los países del mundo y concretamente en Occidente. Por eso mismo, creo que es importante hablar sobre el segundo mandato de Trump para saber qué es lo que nos puede venir encima. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! El pasado lunes 20 de enero se celebró la ceremonia de toma de posesión en el que Trump juró su cargo. Como era de esperar, Trump y los suyos imprimieron su sello a la ceremonia, que aunque se mantuvo dentro de los estándares típicos de las instituciones políticas estadounidenses, la verdad es que ha dado mucho que hablar porque ha acabado siendo un verdadero show. Lo primero que quiero destacar es que destacados multimillonarios como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk, y el propio Elon Musk va a formar parte del gabinete de Trump, estuvieron presentes en la ceremonia. Es completamente cierto que todos los presidentes de Estados Unidos han tenido el apoyo de los grandes empresarios estadounidenses, pero es que el apoyo y la presencia de estos tres multimillonarios estadounidenses es más importante de lo que parece a primera vista. Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos son el claro ejemplo de los nuevos multimillonarios. Son los oligarcas del capitalismo en la era digital y van a adquirir cada vez más importancia. La simpatía y la comunión de estos tres grandes empresarios con el nuevo gobierno de Trump dice mucho sobre la dirección política y económica que va a adoptar Trump durante su segundo mandato. Y a mí, lo que me hace mucha gracia es que muchos libertarios, criptobros, antiprogres en general, que han estado criticando todos los últimos años de Biden, que se han creído que hemos vivido estos últimos 4 años bajo la dictadura socialista de los woke, han pintado a Trump como una especie de outsider, como una especie de antisistema, cuando en realidad Trump no es nada de eso. O sea, pensar de esta manera, pensar que hemos estado viviendo bajo una dictadura woke, bajo una dictadura de socialistas woke, demuestra que esta gente criptobro, antiprogre, superliberal, están alejados completamente de la realidad. Tienen una disociación terrible con la realidad. Y además demuestran también que tienen un nivel político bajísimo. Porque Trump es otro representante político de los grandes capitales estadounidenses. Y en este caso concreto, en este segundo mandato, se ve muy claro que se está acercando al capital de Silicon Valley. Además, este acercamiento, incluso comunión de intereses con los nuevos multimillonarios que os acabo de mencionar, es el claro ejemplo de la dirección productivo-económica que va a adoptar el capitalismo en los siguientes años, en el que la automatización y la inteligencia artificial va a tener cada vez más importancia en la economía y en la producción. Y Trump ha sabido leer esto a la perfección, pero esto no lo convierte en ningún antisistema, lo convierte en un representante político más del gran capital estadounidense, de esa oligarquía de los nuevos multimillonarios que dominan el mundo. O sea, ¿cómo se le puede considerar a Trump antisistema cuando dentro de su gabinete va a estar el hombre más rico del mundo? O sea, demuestra lo que he dicho antes, demuestra que estos criptobros tienen realmente una disociación con la realidad muy grave. El que simplemente se han politizado por la irracionalidad imperante dentro de estos últimos años del gobierno demócrata de Biden. Simplemente se han politizado por eso, pero no por conciencia de clase, no por querer
implantar una política revolucionaria real o mínimamente una política con racionalidad y sentido común. No lo han hecho por eso, lo han hecho simplemente por lo anti-woke. Ahí se ve realmente lo infantil de todo esto. Pero es que esto no es de extrañar, porque si vemos a muchos influencers, criptobros, liberales, antiprogres, toda esta gente ha crecido, ha madurado, mejor dicho, durante el primer mandato de Trump. Por eso mismo, ver a Trump otra vez en la Casa Blanca les lleva, les retrotrae aquellos años y vuelven a recobrar la esperanza. Pero la gente que hace un análisis materialista real de todo lo que supone Donald Trump, directamente se ríe en la cara de toda esta gente. Y esto en realidad lo que acaba de hacer es una crítica para esos criptobros súper basados. Pero es que los izquierdistas tampoco se salvan, porque es que un día antes de que Trump se convirtiera en el presidente de Estados Unidos, Biden hizo su último discurso y en él aseguró que una oligarquía iba a tomar el poder en Estados Unidos. Pero es que la oligarquía ya lleva controlando las instituciones políticas de Estados Unidos desde hace siglos. ¿A quién pretende engañar Biden? Claro, lógicamente, a esa gente izquierdista que ha estado mamando de la teta del gobierno estadounidense demócrata, pues aplaude lo que ha dicho Biden y sigue apoyando a Kamala Harris. Pero es que esto realmente es tomar el pelo a la gente, porque tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, o el Partido Republicano más antiprogre encarnado en Trump, o el Partido Demócrata más woke encarnado en Biden y en Kamala Harris, vienen a ser el típico bipartidismo de toda la vida, pero en una nueva contradicción que es la contradicción progre-antiprogre, woke-anti-woke. Y es que las actitudes y las acciones de derechistas populistas e izquierdistas liberales demuestra que en la política oficial actual y sistémica del sistema, la contradicción progre-antiprogre, woke-anti-woke se ha impuesto completamente y domina el relato político. Nosotros sabemos que existen contradicciones y que la contradicción principal es la de clase. Nosotros lo sabemos de sobra, pero también sabemos que existen otras contradicciones y desgraciadamente la contradicción woke-anti-woke, progre-anti-progre se ha impuesto. Y además se ha extendido a muchísimas organizaciones políticas e incluso organizaciones comunistas han acabado metiéndose de lleno en esta contradicción. Que esto demuestra la nula independencia de clase que hay entre los partidos políticos. Y no solamente eso, sino que además que no ven más allá de ese progresismo, de esa discusión que hay, de esa pelea política que hay por imponer un envoltorio sociocultural al capitalismo en el actual grado del desarrollo. Porque es que no es más que eso, la disputa woke-anti-woke. Luego voy a entrar un poco más acerca de esto, pero tener muy en cuenta en qué se basa esta contradicción. Además, estos multimillonarios que ahora se muestren abiertamente pro-Trump, demuestra lo hipócritas que son, porque la mayoría de ellos apoyaron al Partido Demócrata hace unos años. Esta gente no les importa absolutamente nada el signo político, no les importa nada las contradicciones existentes. Lo único que les importa son sus intereses privados. Y si ahora la tendencia es ser antiprogre, es lo mainstream, es Trump, y el trumpismo, se suben a ese tren. ¿Por qué? Porque saben que le va a reportar muchos más beneficios. Véase, por ejemplo, lo que ha pasado con Disney. Disney ha estado durante estos últimos años del gobierno demócrata apostando por lo woke, como quien dice. Y ahora que ha ganado Trump, ya dice que va a dejar de lado toda esa política para centrarse en producir películas que entretengan a la gente, a un público más amplio, ¿no? Aquí se ve que lo único que les interesa es el dinero. Y si mañana hubiera un gobierno de izquierda radical o comunista, toda esta gente seguiría esa misma tendencia. Porque lo único que les interesa son sus intereses privados. Bueno, no, si fuera un gobierno comunista revolucionario real, esta gente no podría ni estar porque les expropiaríamos las grandes propiedades privadas que tienen. Pero bueno, ya me habéis entendido la metáfora que he hecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo no? Antes he dicho que la ceremonia fue un verdadero show, pero es que
uno de los puntos más importantes de esta ceremonia fue el extraño saludo que hizo Elon Musk. El saludo romano, el saludo nazi que hizo Elon Musk, que ha sorprendido a mucha gente. Y es que además, Elon Musk hizo hasta en 2 ocasiones. Sí, os entrego mi corazón. Y no podía haber hecho así, no podía haber lanzado besos, o no podía haber hecho el signo del corazón, no. Tuvo que levantar la zarpa. Literalmente, eso es lo que hizo. Es verdad que es un poco extraño lo que ha hecho. Bien, es bastante extraño. Porque es que levanta la zarpa mal. Además, este señor tiene una motricidad nula, nula, y es que no lo hace bien. Porque el saludo nazi no se hace como lo hizo Elon Musk, pero sí que ha servido para que toda la gente llame nazi a Elon Musk y considere el gobierno de Trump como un gobierno fascista. Pero es que sospechoso claro que lo es. El saludo, lo hace, levanta la zarpa. Podéis hacer las comparaciones poniendo vídeos, no sé, de la Alemania nazi o de neonazis actuales y lo comparamos con el saludo de Elon Musk y veremos que, bueno, tiene sus similitudes, la verdad. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Es que Musk es un provocador, es un auténtico provocador. Y le gusta la salsa, le gusta esa prensa rosa, le gusta meterse en esas polémicas. ¿Lo hizo realmente porque es un nazi? ¿Porque es nacionalsocialista o es fascista? ¿O lo hizo realmente para provocar o para hacer guiños o para que los medios de comunicación hablen del gesto de Musk y no de las primeras medidas de Donald Trump o lo que puede venir con Donald Trump? Esta pregunta la gente se la tiene que hacer. Porque además tampoco ayuda que los medios de comunicación, sobre todo los más cercanos a Biden, a la socialdemocracia europea y demás, corten, hagan clips manipulados presentándonos lo que han querido, ¿no? Un Musk nazi. Eso tampoco ayuda. No ayuda, la verdad. Hay que ver todo el clip desde los distintos ángulos y demás. Yo he visto casi todos. Y la verdad que el saludo nazi lo hace. Lo hace. Pero a mí realmente, o sea, no me preocupa tanto que haya hecho el saludo nazi. O sea, es que sinceramente no me preocupa. Un simple gesto no significa nada. Lo que importa realmente es lo que representa Elon Musk. ¿Elon Musk representa el nazismo? No. ¿Trump representa el fascismo? No. No lo representan. Esto hay que dejarlo muy claro. No se puede banalizar con estos términos. Porque fascismo no es lo que no me gusta. Fascismo no es toda derecha conservadora y nacionalista. No. No. Porque si se rebaja a ese nivel el fascismo, el verdadero fascismo acaba siendo superfluo. Porque es que si todo es fascismo, nada lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado con la caracterización política. Al fin y al cabo, Musk es un peligro en otro sentido. O sea, Musk es el típico multimillonario que se ha metido en política para prevalecer sus intereses económicos. Y no solamente eso, es porque Musk se ha subido al carro de la nueva tendencia ultraliberal de convertir a los estados más eficientes eliminando la burocracia y los gastos innecesarios, en su opinión, lógicamente, que son gastos públicos y sociales, que son migajas para la clase trabajadora, pero en muchos casos incluso son necesarios en esta situación de precarización. Pero esta idea de Musk, este achicamiento del Estado, entra dentro de la creación de estados fuertes en el sentido marxista. Es decir, la creación del Estado realmente como un aparato de dominación de una clase sobre otra y además desembarazado de esas cuestiones sociales o de ese aspecto social, es decir, la conversión de los estados actuales en estados cada vez más autoritarios, en estado en la definición más literal de la palabra. Bien, de ahí, por ejemplo, que el autor Bernard Bonnefeld denominó Estado fuerte y economía libre. Y es realmente a lo que estamos yendo. Lo mismo pasó con Milley. Nosotros lo dijimos 1000 veces.
O sea, Milei no es un enemigo del Estado, al contrario, Milei es el más partidario del Estado, porque defiende un Estado en su plena esencia como un aparato de dominación de una clase sobre otra. Y además, quitándole el aspecto social. De esta manera, la propiedad privada no va a tener que competir con la propiedad pública en el mercado. Y todos los gastos sociales podrán ser cubiertos por la propiedad privada, por la empresa privada. Y al fin y al cabo, la clase trabajadora acaba siendo desamparada porque se le quitan incluso esos mínimos sociales, esos mínimos públicos. Y si se queja, el aparato estatal está muy preparado con sus fuerzas de seguridad, con sus fuerzas armadas y demás para seguir reprimiendo a la clase trabajadora. Y además de la mejor manera posible porque es más eficiente. Esto es realmente lo que significa el achicamiento del Estado. Y esto mismo defiende Elon Musk. Es más, su trabajo va a consistir en eso, en buscar esa eficiencia estatal en el mandato de Trump. Pero no solamente eso, porque aparte de seguir esa lógica del achicamiento del Estado, Musk defiende sus intereses. O sea, Elon Musk ha visto que la administración Trump se muestra dispuesto, por ejemplo, en apoyarle en la competencia capitalista internacional con los coches eléctricos. ¿Quiénes son los máximos competidores de los coches eléctricos actualmente? Los coches eléctricos chinos. Entonces, Donald Trump, apoyando, por ejemplo, el intervencionismo y el proteccionismo en este sentido, acaba beneficiando los intereses de Musk en el mercado internacional, de los coches eléctricos, obviamente. O, por ejemplo, Musk se ha valido del antiguo Twitter también, porque esto es un quid pro quo, ¿no? Se ha valido del antiguo Twitter, comprándolo y moldeando la opinión pública para que políticos como Trump, que son más permeables a ayudar o a prevalecer los intereses económicos de Elon Musk, pues sean los partidos más beneficiados en estas redes sociales y que la gente les acabe votando. No es de extrañar que los partidos que han visto con mejores ojos a Elon Musk, como por ejemplo AfD en Alemania o Meloni en Italia, son beneficiados en esta clase de redes sociales. Ya os digo, o sea, es una táctica de tú me das cremita, yo te doy cremita en toda regla. Bien, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que Musk va a conseguir, o sea, va a conseguir contratos en defensa y en seguridad en Estados Unidos. Son puros intereses económicos. Y es que en la práctica política de Musk no es más que la vieja comunión entre los intereses económicos de los grandes capitales y del Estado, pero esta vez en una nueva fase del desarrollo del capitalismo y con sectores económicos que van a tener mayor importancia en las siguientes décadas como la automatización, la robotización o la inteligencia artificial. De ahí que Elon Musk preste tanta atención a estos nuevos sectores emergentes. Y también debo destacar la famosa confusión de Donald Trump con España. Trump llegó a afirmar que España era un país de los BRICS, como si la S de BRICS perteneciera a Spain, cuando realmente pertenece a Sudáfrica, South Africa. Y la gente se ha tomado a risa esta confusión, pero para mí no es nada gracioso, porque Trump sabe de lo que está hablando, lo sabe de sobra. Trump lleva muchos años criticando a los países europeos por no aumentar su gasto en defensa. Trump dijo que los países europeos, sobre todo los países miembros de la OTAN, tienen que subir su gasto en defensa al 5%. El gasto en defensa de España actualmente es del menos del 2% y se ha comprometido a aumentar al 2% para el 2029. Entonces vemos que está bastante lejos de lo que Trump quiere. Y con su supuesta confusión, Trump está amenazando directamente a España de que si no sube el gasto en defensa al 5%, le grabará aranceles del 100%, como al resto de los países de los BRICS. De ahí que haya metido dentro del mismo saco a España que los países BRICS. No porque crea que la S es de Spain, no. Porque considera que España está muy lejos de los objetivos y de las recomendaciones que hace el gobierno estadounidense a los países otanistas. Entonces, si España no cumple, le voy a clavar un 100% de aranceles al igual que los países BRICS. Hay que traducir de esta manera lo que ha dicho Trump y no riéndose de la confusión de Trump de que está senil como lo estaba Biden en su momento. No. Porque además ya está teniendo efecto lo que ha dicho Trump.
Por ejemplo, el secretario general de la OTAN, que es Mark Rutte, ha hecho suya las palabras de Donald Trump y ha exigido a los países miembros de la Unión Europea que están en la OTAN que aumenten su gasto en defensa. E incluso la vicepresidenta de la Comisión Europea, que es la Estonia, Kaja Kallas, también ha dado la razón a Trump y ha dicho que tienen que aumentar el gasto en defensa. He ahí el carácter servil e incluso vasallo de la Unión Europea frente a Estados Unidos. ¿Dónde está ahí la soberanía nacional de los países miembros de la Unión Europea? ¿Dónde está incluso el orgullo europeo de esos valores civilizatorios europeos frente al populismo trumpista? ¿Dónde está eso? La Unión Europea no es más que un vasallo de Estados Unidos. Y Donald Trump ha hecho esa amenaza y no han tardado ni 24 horas en lamerle el culo, literalmente. Esto demuestra ese carácter verdaderamente servil. Y más penoso todavía es tener a ciertos partidos supernacionalistas, superpatriotas, como Vox, que no hacen otra cosa que seguir por detrás de Trump, esconderse bajo las faldas de Trump. Y Trump amenaza abiertamente a España con aranceles del 100% si no cumple lo que dice Estados Unidos. Y Vox y Abascal y los demás aplauden muy bien. Es la era del fin del globalismo y del socialismo. Pero si te va a clavar 100% de aranceles y va a repercutir directamente a la economía nacional, a esos agricultores que defendías supuestamente el año pasado, ¿a eso les va a afectar? ¿A los productos agrícolas españoles? ¿De qué estás hablando, Abascal? No eres más que un político servil a los intereses estadounidenses y sionistas. Es que es realmente patético lo que hace partidos políticos como Vox. Sí, el PSOE hace lo mismo, el PP hace lo mismo, pero el que, en España al menos, los que más van de superpatriotas y de nacionalistas y sacan banderas de España de 50 metros son Vox. Y luego realmente su verdadera bandera es la de Estados Unidos o la de Israel. O ni qué decir también de ciertos usuarios antiprogres que se consideran nacionalistas y tienen ahí en su descripción puesto nacionalista, patriota, y ahora se están riendo de Pedro Sánchez porque Trump le ha amenazado. Ah, ¿os parece bien que Donald Trump nos amenace? ¿Os parece bien? ¿Dónde está vuestro nacionalismo? ¿Dónde está vuestro patriotismo? ¿Dónde está realmente exigir al gobierno que responda con la misma fórmula a Donald Trump diciéndole así? Nosotros también vamos a imponer aranceles y además nos vamos a acercar a China. No, pero el gobierno español no tiene lo que hay que tener y vosotros tampoco. Porque realmente sois los perritos falderos de Donald Trump. Os consideráis nacionalistas y no sabéis ni lo que es el nacionalismo. Os consideráis patriotas y no sabéis tampoco lo que es el patriotismo. Porque defendéis un falso patriotismo. No defendéis a la clase trabajadora. No defendéis realmente a los productores. Defendéis los intereses oligárquicos capitalistas más internacionales. Es que es verdaderamente absurdo lo perdido que está esta gente con la cuestión política. Que ya digo que esta gente se politizó por la cuestión woke, porque no estaba de acuerdo y se consideró anti-woke y veían que lo woke, entre comillas, el progresismo y la socialdemocracia de Pedro Sánchez estaba destrozando la nación española y se pasaron al otro campo que es lo anti-woke, que viene directamente también de Estados Unidos como viene lo woke. Es que es una verdadera vergüenza lo perdido que está la gente en las redes sociales y luego se ríen. Los rojos, mira un rojo hablando en Twitter, mira un rojo hablando en YouTube, hablando sobre comunismo, una ideología empobrecedora. ¿Y vosotros qué es lo que hacéis? Estáis apoyando literalmente que España se le acaben clavando un 100% de aranceles. Es vergonzoso realmente lo de esta gente. Y es que, además, aplaudir lo que ha dicho Trump supone estar a favor de la militarización de la economía. Y también es aceptar las directrices de la principal potencia imperialista del mundo y, cómo no, aceptar que eres el vasallo de Estados Unidos. No somos el vasallo de nadie. Tiene que tener soberanía todos los países del mundo. Y no estoy hablando de socialismo ni de comunismo. Estoy hablando actualmente. Que no es lo que a mí me gustaría, pero estoy haciendo realpolitik. Estoy pecando de realpolitik, como quien dice. Pero los países tienen que tener soberanía, no se puede someter a este vasallaje actual. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. Que la gente lo perdida que esté y aplauda todas estas cuestiones es una vergüenza. Y bueno, Trump no ha tardado ni 24 horas y ya se ha puesto en marcha.
O sea, lo primero que ha hecho es anular las 78 órdenes ejecutivas de Biden, demostrando que los últimos 4 años de gobierno demócrata no ha servido para nada. Y vuelve al punto de partida que dejó Trump cuando se marchó a la Casa Blanca. Respecto a las medidas concretas que ha aprobado Donald Trump, porque ha aprobado unas cuantas, yo os voy a destacar las siguientes, no os voy a hablar sobre todas las medidas porque son unas cuantas, pero sí voy a destacar algunas. He dividido las medidas de Trump en distintas temáticas, ¿bien? Yo también os voy poniendo en pantalla para que los podáis leer por vosotros mismos. 1. Políticas migratorias. Declaración de emergencia nacional en la frontera sur con México y el posible despliegue del ejército en la frontera. Restringir el asilo y el estatus de refugiado de los inmigrantes. Plan de deportación masiva. Bloquear la concesión de ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes en situación ilegal. Fin de apoyo financiero a ONGs. O sea, ya vemos un poco, era una de las apuestas en política de inmigración de Donald Trump y veremos si las implanta al 100%, pero la medida está aprobada. 2. Política exterior. Designación de los cárteles de la droga y otras organizaciones como organizaciones terroristas. Eliminación de sanciones a los colonos israelíes. Volver a meter a Cuba dentro de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Salir de la Organización Mundial de la Salud e imposición de aranceles del 25% a México y Canadá. Bueno, muy en la línea de lo que prometió Donald Trump y sobre todo destaca, ¿no?, cómo aumenta la rivalidad entre sus dos vecinos, que son México y Canadá. 3. Políticas medioambientales. Salida del Pacto del Clima de París, fin del Green New Deal, declaración de emergencia energética nacional y volver a la búsqueda de petróleo y gas en el territorio nacional para exportarlo a otros países. Donald Trump pone fin completamente al ecologismo progresista defendido por los demócratas y por la Unión Europea en los últimos años y apuesta por autoabastecerse, a fin de cabo, de manera energética, de ahí que haya declarado la emergencia nacional en materia energética, y busca también exportar. ¿Y de qué se quiere aprovechar Trump aquí? De la situación de debilidad que tiene ahora mismo la Unión Europea para que Estados Unidos aumente las exportaciones a la Unión Europea. Es decir, redoblar ese vasallaje a la Unión Europea. 4. Otras políticas. Creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por Elon Musk. Moratoria de 75 días para la prohibición de TikTok, indulta a los asaltantes al Capitolio y derogación de las leyes de género. Bueno, vemos que al fin y al cabo las leyes que Donald Trump ha implantado son las leyes al fin y al cabo que mencionó durante toda la carrera a la presidencia. Hay muchas más medidas de las que yo os acabo de leer. Si tenéis interés, yo os dejo los enlaces en la descripción del vídeo para que podáis leer los artículos que analizan punto por punto las primeras medidas políticas de Donald Trump. Y en este canal hemos dedicado muchos vídeos sobre la posible repercusión internacional que puede traer el gobierno de Trump. Es decir, la política exterior. Hemos hablado de Groenlandia, hemos hablado de Canadá, del Canal de Panamá, del conflicto en Ucrania, de Israel y Palestina. Hemos hablado mucho de esto. Entonces creo que no merece la pena volver a detenerme en esta cuestión, sino que quiero enfocarme en otras cuestiones más importantes, que es, por ejemplo, la polarización política y social que va a experimentar Estados Unidos en particular y Occidente en general en los próximos años. Ya os he dicho que en la actual disputa política, una de las contradicciones más evidentes es la del progresismo contra antiprogresismo, lo woke contra lo anti-woke. Sé que mucha gente no acepta la existencia de lo woke porque es un término usado por la derecha populista y nacionalista, y usar este término es comprar el marco discursivo a la derecha. A mí me sorprende que la gente que defiende esto compra en muchas ocasiones el marco discursivo de la socialdemocracia y de la izquierda liberal, porque también hablan de rojipardismo. Eso para vosotros existe, ¿verdad? Pero lo woke no existe. Ambas cuestiones son materiales, y en lo que a lo woke respecta, existe, es material, y existe en tanto que es la expresión
política, ideológica, social y cultural de la izquierda liberal en el actual grado del desarrollo del capitalismo en la era digital y con su forma social que es la sociedad del consumo. Eso es realmente lo woke. Y es que además cumple una función histórica en el actual grado del desarrollo del capitalismo, que es crear subjetivamente dentro de las sociedades nacionales y sobre todo las occidentales la justificación necesaria para emprender la superación del Estado-nación, que actualmente y cada vez más se está convirtiendo en una barrera al comercio. Y esto es necesario para emprender un proceso de segunda modernización o de posmodernización. ¿Cómo? Socavando las identidades nacionales partiendo de nuevos identitarismos cosmopolitas. Esa es la función histórica realmente de lo woke. Y todo esto está ocurriendo. Y ante esta cuestión, ante este proceso, ante esta expresión política, ideológica, social y cultural de la izquierda liberal, se pueden tomar dos actitudes. Uno, efectivamente, comprar el marco discursivo de la derecha y pasarse al otro campo, es decir, soy anti-woke, soy súper basado. O dos, analizar este hecho desde una perspectiva de clase materialistamente, entender qué intereses tienen las transnacionales en impulsar esta ideología woke en este proceso y en el actual grado del desarrollo del capitalismo. Tener en cuenta también en qué fase nos encontramos, cuál es la función que cumple la sociedad del consumo, por qué se pretende superar el Estado-nación, qué son las nuevas identidades que pretenden sustituir a las viejas identidades nacionales que, bueno, todavía siguen estando presentes y la gente se reafirma en cuanto a su identidad nacional. Pero hay que tener en cuenta todo esto, porque solamente así podremos crear una tesis superadora que supere lo woke y lo anti-woke, lo progre y lo anti-progre. Porque si no, todo se va a basar en una lucha cultural, interburguesa, que no va a ningún lado. Que no va a ningún lado. ¿Bien? Y con la llegada de Trump, se va a experimentar un proceso de polarización enorme en Occidente. Porque, si bien, cuando ha estado Biden en el poder, la radicalización ha venido desde el espectro derechista. Y no hay nada más que ver, por ejemplo, en lo que se ha convertido actualmente Twitter. Bueno, X, que ahora todo el contenido que se puede ver, aparte de que si realmente quieres que X funcione bien, tienes que pagar. Pero el contenido que te sale es literalmente contenido abiertamente reaccionario, sumamente nacionalista o incluso nazi. O sea, eso es lo que se ha convertido el antiguo Twitter. Pero ahora, la radicalización va a cambiar de bando y va a venir desde el espectro izquierdista. O sea, durante el primer mandato de Trump surgieron nuevos movimientos de masas, lógicamente enfocados a luchas parciales, pero sí eran movimientos de masas, sí eran movimientos populares. Bien, y para mucha gente fue una primera experiencia organizativa. Con Biden, ¿qué es lo que pasó con estos movimientos? Que estos movimientos fueron institucionalizados y para que imperara el conformismo en la sociedad estadounidense, incluso el gobierno llegó a asimilar ciertas tesis que defendían o demandaban estos movimientos. Black Lives Matter, el ecologismo, el feminismo, el tema LGTBI, todo eso lo ha promocionado el gobierno de Biden en estos últimos 4 años. Eso es un hecho innegable. Pero hay que tener en cuenta que siempre la clase dominante y el gobierno de turno siempre busca la conciliación de clases. Y el gobierno demócrata de Biden y muchos otros gobiernos, ojo, cuidado, pero estamos hablando de Estados Unidos, el gobierno de Biden intentó conciliar las clases partiendo de ese conformismo progre, de la imposición de esa hegemonía cultural, como quien dice, ¿no? Porque es verdad que Gramsci hablaba de una lucha cultural para imponer una hegemonía cultural de un bloque hegemónico, es decir, que una clase acaba imponiendo sus expresiones culturales, pero lo que se le pasaba a Gramsci es que no solamente se da una disputa entre dos clases respecto a la lucha cultural, sino que dentro del bloque hegemónico, de la clase dominante, hay pugnas interburguesas para imponer su expresión cultural. Eso es lo que realmente ha pasado en Estados Unidos y bueno, en Occidente en general en los últimos 4 años. Y se ha pasado de esa expresión cultural progre
a lo antiprogre. Bien, y Trump, para regresar a la Casa Blanca, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha apoyado en parte en todo ese espectro político que se ha sentido abandonado estos últimos 4 años y olvidado por el gobierno de Biden porque no estaban de acuerdo con todas esas expresiones progresistas, woke y demás. Trump se ha apoyado ahí, esa ha sido su base popular, como quien dice. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ahora con Trump, esos movimientos que fueron en parte institucionalizados se van a radicalizar y van a regresar a las calles. Va a haber muchas protestas en Estados Unidos. Pero respecto a Trump, también hay una gran diferencia en comparación con su primer mandato, porque en su primera carrera presidencial, Trump se apoyó enormemente en Steve Bannon y sus estrategias populistas para destacar. Objetivamente, Trump consiguió llegar a esa gente que, cansado del típico bipartidismo y que se sentían huérfanos políticos, consiguieron tener esperanza en un nuevo candidato, aparentemente antisistema, anti-establishment, que era Trump. De ahí, por ejemplo, el movimiento MAGA, Make America Great Again, que consiguió al fin y al cabo utilizar la nación y el volver a trascender en política exterior con el que la gente recobrara la fe en la política nacional. Y Trump apoyó, se utilizó al fin y al cabo esa base popular para poder destacar en política y ganar. Pero ahora la cosa ha cambiado. Ya Trump no ha utilizado tanto, sí, que también ha utilizado las estrategias populistas, pero no ha sido tan descarado. Ahora ya, si vemos, por ejemplo, la misma composición del gabinete de Trump es más elitista en comparación al primero. Tiene un carácter sumamente oligárquico. O sea, que Elon Musk no está ahí por casualidad. ¿Bien? ¿Y por qué tiene un carácter menos popular, menos del pueblo, menos maga, como quien dice? Pues por una sencilla razón, porque es que Trump ahora no ha tenido que remover toda la política oficial para darse a conocer. No ha tenido que volver a poner sus lemas en portada. Es que no necesita eso. A Trump ya le conocen sus políticas, conoce a la figura política, conoce sus lemas. En esta ocasión no ha tenido otra cosa que ganarse el apoyo del capital de Silicon Valley y ha tenido a su séquito de anti-wokes, libertarios y nacionalistas comiendo de la palma de su mano. Y ya está. Y así ha vuelto. También es verdad que el gobierno demócrata ha hecho muchos esfuerzos, sinceramente lo digo, para perder estas elecciones. Bien, porque sí, las Biden Economics habrá conseguido buenos resultados en macroeconomía, pero en microeconomía la verdad que ha habido una desigualdad, ha aumentado la desigualdad enormemente en Estados Unidos. Bien, y ante todo esto, yo sí quiero mandar un mensaje a todos los comunistas que me estén viendo. La llegada al poder de Donald Trump no es estratégicamente malo, no es per se malo. Y con esto, ojo, no estoy defendiendo a Trump, ¿eh? No me tergiverséis. En ciertas ocasiones la clase trabajadora necesita ver al villano directamente, necesita ver a los enemigos de clase con chaleco reflectante. Lo necesitan, aunque no lo creáis, a veces lo necesitan. Porque cuando gobierna la socialdemocracia o la izquierda liberal, la gente no ve tan claro que sean enemigos de clase. Sí, tal vez estén hartos de los políticos, saben que algunos roban, que hay corrupción, que en algunas cuestiones son serviles a los intereses imperialistas, que España vende su soberanía a la Unión Europea, etc, etc. Pero no les ven tan reaccionarios como les pueden ver, por ejemplo, a políticos como Trump, Abascal o Milei. Eso es un hecho. Entonces, políticos como Donald Trump, además, al partir del nacionalismo, del MAGA, para conciliar la clase dentro de Estados Unidos, en el plano internacional agudiza las contradicciones entre los Estados-nación. ¿Por qué? Porque su conciliación de clases partiendo de la nación pasa obligatoriamente por imponerse sobre otras. De ahí sus amenazas a Canadá, a México, a Panamá, a Groenlandia, incluso a la Unión Europea y recientemente a España. De ahí sus amenazas, porque su conciliación de clases para hacer América grande otra vez pasa por desprestigiar a terceros países, a terceras naciones.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y es que no solamente eso, sino que muchos influencers que han hecho carrera estos últimos años viviendo literalmente de lo anti-woke y en defensa de la libertad, ahora se les va a caer completamente la careta. Porque cuando se vea reflejado en la práctica que estos políticos como Milei, Trump, Abascal y demás, que son contrarios a lo que han estado defendiendo durante estos últimos 4 años, se les va a caer completamente el chiringuito, porque ahora muchos antiprogres superpasados están aplaudiendo porque Trump llega al poder, pero con el fin de las políticas woke, vuestro chollo se ha acabado porque habéis estado viviendo de eso y de estar quejándoos de lo woke. Ahora que no va a haber de qué vais a vivir, de qué vais a subir tweets, de estar aplaudiendo día y noche a Donald Trump, de eso. Porque os vais a dar cuenta que personas como Donald Trump son contrarios a los intereses de la nación, que defienden igualmente a una minoría de oligarcas occidentales. Os vais a dar cuenta que lo woke es hermano gemelo de lo anti-woke y que tanto viva la libertad carajo, pero se le acaba lamiendo el culo a un presidente que aboga por el proteccionismo y amenaza a todo el mundo con imponer aranceles. ¿Pero qué libertad es esa? No estamos hablando que el Estado era el enemigo. Mira que poco ha tardado Milei en agarrarse al Estado y funcionar desde las políticas estatales, empobreciendo además a la ciudadanía argentina. Pero ha bajado la inflación ya. ¿Cómo? Empobreciendo a la gente y haciendo que la gente no pueda comprar y obligando a que se bajen los precios. Es que no se habla de nada de esto. Esto es lo que hay que tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Y nosotros, comunistas, no tenemos que caer en esta falsa dicotomía de woke, anti-woke, progre, anti-progre, no. Tenemos que empezar a trabajar realmente para analizar en qué fase del capitalismo estamos, el imperialismo, en qué grado del desarrollo del capitalismo estamos, en un grado del desarrollo en el que las fuerzas productivas se han desarrollado enormemente y se está introduciendo la robotización, la automatización y la inteligencia artificial. ¿Cuáles pueden ser los efectos de estos nuevos sectores económicos? ¿Qué papel van a desempeñar multimillonarios como Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg en el futuro? ¿Cuál es la forma social del capitalismo, que es la sociedad del consumo? ¿Cómo afecta el consumo a la gente, que es la máxima expresión, a fin de cabo, de la alienación y el fetichismo de la mercancía? Todas esas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta, pero adoptadas a hoy. Es, al fin y al cabo, sin tener en mente todo esto, no podemos dar con tesis superadoras y siempre vamos a acabar tropezando con las falsas dicotomías que impone el capital. Porque al fin y al cabo, lo anti-woke y lo woke, ambas son mainstream. Ambas son mainstream. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque posicionarse en un lado o en otro no sirve de nada, se está reproduciendo esa falsa lucha cultural, que no es más que una lucha cultural interburguesa que a la clase trabajadora ni le va ni le viene. Nosotros tenemos que defender nuestros propios intereses. Tenemos que empezar realmente a debatir para cómo poder reconstituir realmente un partido comunista unificado. Eso es lo que hay que hacer realmente y dejarse ya de estas pantomimas que no llevan a ningún lado. Porque Donald Trump no va a hacer otra cosa que defender los intereses de una minoría oligárquica que va a tener cada vez más importancia en el mundo. Así que, bueno, camaradas, se me ha hecho un poco largo el vídeo, ya lo siento, pero tenía ganas de hablar de todo esto. Así que, bueno, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad y seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!